en la amistad y en el amor, como creo en el camino, en el hombre y su destino más allá. Porque creemos en Dios y creemos en su iglesia, María Evangelizadora Radio presenta a continuación Alfa y Omega, con nuestro querido y reverendo Padre Rolando Torres. Como creo en la mañana, en el viento, en la montaña y en más allá, de todo creo en Dios. Yo creo en Dios, más allá de... Muy buenas tardes, mis hermanos y hermanas, y bienvenidos a este su programa Alfa y Omega, por medio de su emisora María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en su hogar, y también por medio de Facebook Live. Me da mucha alegría poder estar con ustedes compartiendo en este día tan hermoso, en este 18 de junio del 2020. Estamos ya dando gracias al Señor por todo lo que hace en nuestras vidas, y quiero de una manera muy especial dedicar este programa a los papás, porque es tan importante celebrar el Día de los Padres y celebrarlo con ánimo y con fortaleza. Así que para todos los papás que nos están escuchando o los que vayan a escuchar este programa, nos estamos adelantando en la anticipación a la celebración del Día de los Padres, que es este fin de semana. Así que para todos ustedes, con todo el corazón, vamos a dedicar este programa pidiendo al Señor que pueda bendecir, fortalecer y santificar a los padres de todas nuestras comunidades, a los papás de nuestras familias, a todos aquellos que necesitan y sobre todo mucha oración. Así que muchas gracias por estar en sintonía, gracias a los que poco a poco se están conectando, gracias a los que están en Facebook Live conectados, y gracias sobre todo a los papás que de una manera muy particular dan de su tiempo, de su talento y de su amor, y que son parte fundamental de las familias. Al igual que celebramos el Día de las Madres en mayo, ahora en el mes de junio, ya este fin de semana, este domingo, es la celebración del Día de los Padres, y queremos ofrecer a todos y a cada uno de ustedes nuestras oraciones, nuestras más sinceras felicitaciones. Que Dios les bendiga, que Dios les proteja, que Dios les multiplique, que Dios les dé mucha sabiduría, y que sobre todo a todos los papás del mundo entero, el Señor les multiplique y les ayude en estos momentos que estamos viviendo, y que son ustedes parte fundamental de la familia. Y de esa manera pues agradecemos al Señor por todo lo que hace en nuestras vidas. Así que vamos a comenzar en este día tan maravilloso que el Señor nos ha dado. Vamos a comenzar con una oración para pedir al Señor por ese regalo tan inmenso que nos da con los papás. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por el regalo que nos das de la fe, por el regalo que nos das de la figura paterna. Te damos gracias, Señor, por el regalo que nos das de los padres en las familias, parte fundamental y parte importante del núcleo de esa institución importante que es la institución de la familia. Padre Santo, Padre bueno, tú que eres nuestro Padre Celestial, tú que eres el Creador del cielo y de la tierra, tú que eres nuestro Padre, Padre nuestro, que siempre estás ahí dispuesto a escuchar y que nos perdonas a pesar de nuestros errores. Queremos darte gracias, Papá. Queremos darte gracias, Abba, Padre nuestro, Padre de nuestra alma, que siempre nos escuchas. Te queremos dar gracias, Padre Santo, Padre bueno, porque nunca dejas que tus hijos se pierdan. Te queremos dar gracias, Padre Santo, Padre bueno, porque siempre escuchas a nuestras súplicas. Te queremos dar gracias, Padre Santo, Padre bueno, porque nos proteges, porque nos llevas de la mano, nos acurrucas en tu brazo, nos abrazas con un amor que no tiene nombre, un amor inmenso. Así como nos muestra Jesús en la parábola del hijo pródigo, aunque te fallamos, aunque te lastimamos, aunque te herimos, tú nos abrazas, tú nos recibes con los brazos abiertos y nos dices, aquí estoy para recibirte, hijo mío. Gracias, Padre Santo, Padre bueno.
Gracias por tu misericordia. Gracias, Padre Santo. Gracias, Abba. Gracias a ti, Padre, porque siempre estás ahí, porque no nos desamparas, porque a pesar de todo, tú siempre eres el que responde a nuestras súplicas. Tú que eres el Rey y Señor, tú que creaste todo y nos creaste a tu imagen y semejanza. Queremos decirte, Padre Santo, Padre bueno, que te damos gracias por tu amor, que te damos gracias por tu presencia, que te damos gracias porque siempre estás en nuestras vidas, Señor. Perdona nuestros pecados, ten piedad de nosotros, atiende nuestras súplicas, infunde en nosotros la fuerza de tu amor misericordioso, perdona nuestros pecados y ten compasión de nosotros, Señor. Padre Santo, Padre bueno, te pedimos perdón, te pedimos piedad, te pedimos misericordia. Padre Santo, Padre bueno, perdona nuestras culpas y ten compasión de nosotros. Padre Santo, Padre bueno, ayúdanos a amarte cada día más. Te pedimos que infundas en nosotros la fuerza de tu amor, la fuerza de ese amor de Padre que nunca nos desampara, la fuerza de ese amor de Padre que nunca nos deja solos, la fuerza de ese amor de Padre que nos permite ser fieles, la fuerza de ese amor de Padre que siempre nos ampara con su fuerza, con su bendición. Te pedimos, Señor Creador, que bendigas a los padres de todas las familias del mundo entero, a los papás que ahora mismo están sufriendo, a aquellos que están sintiéndose desolados, a aquellos que están sintiéndose con alguna enfermedad, a los padres que están solos, a los padres que son padres adoptivos, que son padres que están ahí pendientes de sus hijos, a todos aquellos que de una manera u otra están siempre pendientes a estabilizar y mantener el núcleo familiar. A todos, Señor, bendícelos, santifícalos, fortalécelos. Padres reales o adoptivos, su misión es la de mantener a Dios en medio de su familia. Por eso en el día de hoy queremos darte gracias por el regalo de la paternidad, por el regalo de los papás, por el regalo de la fe. Bendícenos y fortalécenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y damos gracias al Señor por este momento tan importante. Y aprovecho para dejarles saber que cualquier petición que tengan el día de hoy, este programa es especialmente dedicado para los papás. Si ustedes quieren dedicar alguna oración o quieren orar, pueden escribir por aquí, por medio de la radio, también por medio de María Evangelizadora Radio, pueden escribirle a José Polanco cualquier intención particular. También les recuerdo que la misa para los padres se va a celebrar que vamos a leer las intenciones, porque todas las misas de este fin de semana van a ser dedicadas también a los papás. Pero la misa del sábado a las 4, usted puede llamar aquí a la parroquia al 203, voy a escribir el número, 203, voy a buscar aquí, ver si me aparece. Apuntamos aquí, puede llamar al 203-334-8811 y puede pedir sus intenciones para este fin de semana. Papás vivos o papás difuntos. Es bien importante que recuerde que el nombre de su papá se va a decir en la misa de 4 de la tarde, el sábado. No se van a mencionar el domingo. Es bien importante. Mucha gente llamó ayer diciendo que querían que dijeran el nombre de sus papás en la misa de 11:30 y no es posible, por favor. Va a ser en la misa de 4 el sábado. Inclusive los que llamaron ayer que pidieron la misa de 11:30, no va a ser en la misa de 11:30, va a ser el sábado a las 4 de la tarde.
Esa misa de 4, yo voy a decir los nombres de los papás vivos y de los papás difuntos. Recuerden, y les estoy simplemente aclarando la mente para que recuerden que el Día de las Madres yo escogí una misa nada más para decir todos los nombres de los papás vivos y difuntos, de las mamás vivas y difuntas, ¿recuerdan? Escogí la misa de 11:30 en mayo, pero esta vez la misa va a ser la misa de las 4 de la tarde, el sábado. El sábado que me parece que es, a ver si no me equivoco, el sábado 20. Sábado 20 de junio, la misa es a las 4 de la tarde. Y en esa misa vamos a decir los nombres de los papás vivos y de los papás difuntos. Es bien importante que entiendan las instrucciones. Porque si usted viene a la misa de 11:30 y no escucha el nombre de su papá, no llamen a la oficina reprochando. Porque se los estoy aclarando clara y concisamente. Las intenciones y los nombres de los papás vivos y difuntos se van a decir el sábado 20 de junio en la misa de las 4 de la tarde, la misa de la vigilia. Sábado 20 de junio, la misa de la vigilia a las 4 de la tarde, vamos a decir los nombres de los papás vivos y difuntos. Así que todavía tiene hoy y mañana, viernes, para llamar. Llamar al 203-334-8811. Repito, 203-334-8811. Usted llama y da el nombre de su papá, nombre y un solo apellido. Nombre y un solo apellido. Y dice si es vivo o difunto. Se va a colocar en una lista y luego el viernes ya pues me dará la lista limpia con los nombres y yo los voy a decir en la misa del sábado 20 de junio a las 4 de la tarde. Si llaman el sábado, no vamos a poder apuntarle el nombre de su papá. Si llaman el domingo, tampoco vamos a poder. Llamaron ayer mucha gente, así que yo lo dije ayer. Si usted puede llamar ayer miércoles, hoy jueves, puede llamar, tiene hasta las 4 de la tarde. Y mañana, viernes, de 9 de la mañana a 4 para llamar y decir el nombre de su papá, vivo o difunto. Y vamos a decir el nombre en la misa del 20 de junio a las 4 de la tarde. Yo creo que más claro no puedo ser. Si alguien, por favor, todavía no entiende, si quiere, se lo escribo después. Pero lo único que tienen que hacer es llamar al 203-334-8811. Un nombre y el apellido, un solo apellido. Y decir qué misa quiere, qué intención, si está vivo o difunto. Y vamos a decir su intención el sábado en la misa de 4. Así que bueno, pues lo dije bien suavecito para que comprendan. Así que al final yo lo voy a volver otra vez a darle un retoque. Vamos a hablar un poquito sobre el Día de los Padres y por qué es tan importante. Yo siempre recuerdo el Día de los Padres porque es uno de esos días en los que normalmente siempre pues salíamos a comer. O sacábamos el tiempo para poder estar la familia juntos. En mi casa siempre fuimos una familia que pues fuimos muy unidas. Mi papá, yo les recuerdo que mi papá, que en paz descanse, él murió en el 2001 a causa de un cáncer. Mi papá, que en paz descanse, era uno de 16 hijos, imagínense. Así que en la casa de mi papá en Orocovis no había televisión. Lo único que tenía era un radio. Pero era uno de 16. El nombre de mi abuelo era Miguel Torres. Y pues él, hasta donde porque yo no lo llegué a conocer. Mi abuelo por parte de mi papá murió joven.
y no tuve la oportunidad de conocerlo, pero mi papá me contaba que era un hombre muy trabajador, amaba a su familia, amaba a mi abuela, a mi abuela, que también en paz descanse, Santa Ramos, y era una persona de mucho trabajo. Siempre le enseñó a sus hijos a trabajar la tierra para sacar sus frutos. Y pues vivían en el campo. Orocovis, para los que son puertorriqueños saben de dónde le estoy hablando, pero para los que no son puertorriqueños, Orocovis se encuentra bastante en el centro de la isla. Estamos hablando de un lugar que es montañoso, donde usted lo que siembra cosecha. Y era una persona que pues desde pequeño mi papá aprendió a cosechar guineos, plátano, café, verduras, malanga, ñame, yautía, todo lo que había. Y vivían en una casa muy de campo. Eran muchas historias que me contaba mi papá cuando teníamos la oportunidad, y uno de sus viajes favoritos siempre era ir a su pueblo, a Orocovis, a visitar a su gente. Y siempre lo recuerdo con mucho cariño, todas las historias que me contó mi papá. Por parte de mi mamá, les recuerdo que mi mamá también es una de 13 hijos. Tampoco tenían televisión. Así que pues ya saben, 13 hijos. Y el nombre de mi abuelo por parte de mi mamá era Fulgencio Navedo. Y Fulgencio Navedo, pues yo tampoco tuve la oportunidad de conocerlo. Hay una foto que es la única que yo conservo de mi abuelo por parte de mi mamá, y era un gran ser humano también. Trabajó mucho. Murió también a una edad bastante joven, y pues obviamente con 13 hijos era impresionante. Pues él trabajaba de sol a sol, y mi abuela también trabajaba, y pues muchos de mis tíos y tías fueron cuidados y atendidos por mi mamá. Mi mamá fue casi la mamá y el papá, porque ellos tenían que trabajar para poder traer un poco de sustento a la casa. Cuando mi abuelo fallece, pues mi abuela tiene que seguir trabajando, porque muchos de mis tíos estaban pequeños. Así que pues obviamente pues vivimos, y entiendo mucho lo que es ser parte de una familia grande. Mi papá pues le comparto a ustedes todas estas anécdotas porque yo recuerdo a mi papá con mucho cariño por eso mismo, por el trabajo arduo y por lo que significa ser un buen padre. Era fuerte, era rígido, a pesar de que no fue al ejército, porque no perteneció al ejército ni perteneció a nada que fuera militar. Mi papá era muy responsable, muy puntual, y muy fuerte en términos de la formación, pero tenía un gran corazón, y eso lo recuerdo con mucho cariño. Yo creo que si algo me permite a mí ser quien soy hoy en día, se lo debo a mi mamá, mayoritariamente, porque mi mamá pues mi manera de ser alegre, sonriente y feliz, y estar haciendo bromas y estar siempre feliz y contento, se lo debo a mi mamá. Pero la rigidez en términos del tiempo, de la responsabilidad, de tratar de hacer las cosas casi perfectamente, casi digo porque nunca es perfecto, solo Dios es perfecto, se lo debo a mi papá. Es así, dice mi abuelita de parte de mi padre también tuvo 13 hijos, dice Ana Cecilia. Muy bien, pues son familias que no tuvieron televisión en ese tiempo. Y yo creo que una de las cosas más importantes de vivir en familias grandes es que nosotros vemos cómo se desarrolla ese vínculo entre lo que es ser padre y madre de una familia y lo que significa verdaderamente la responsabilidad de tener tantos hijos para formar. Si algo yo tengo que admirar es de mis abuelos, es el hecho de que
de que ellos trataron de establecer ese liderazgo entre sus hijos, y yo lo vi con mis tíos y todavía hoy en día lo veo en la forma en que ellos son, y los que todavía están vivos son personas que entendieron y aprendieron a ser responsables y amar y sobre todo valorar la familia. Yo en ese aspecto le doy toda la razón a todos ellos porque lo han hecho muy bien, y los felicito a todos mis tíos de parte de mamá y de parte de papá, porque muchos de ellos me han enseñado mucho lo que significa la fortaleza y el amor de Dios. Así que lo veo en eso, la enseñanza. Pero ¿por qué celebramos en todo el mundo el Día de los Padres? ¿Y por qué es tan importante estas fechas? ¿Por qué era tan importante para mi papá celebrar el Día de los Padres? Que recuerdo que siempre pues teníamos un lechón asado y había arroz y invitaban a mi familia, a mis tíos, a mis tías, y eso siempre había un revolú en la casa terrible. Siempre que eran épocas como la Navidad o el Día de los Padres, el Día de las Madres, siempre se celebraban en familia. Pero ¿de dónde viene esta celebración? Es la celebración dedicada a los padres, a los familiares, para poder compartir lo que es la paternidad, esa unión y ese regalo que nos da el papá. Muchos se reúnen para comer, para cenar o para hacer algún plan interesante como forma de honrar la paternidad y la influencia que tiene en la vida de los hijos. Además, los seres queridos aprovechan la ocasión para dar algún regalo que represente el momento que pueda ser útil, que le pueda ser útil al padre. Incluso los más pequeños hacen sus propias manualidades en los colegios, consiguiendo sacar una sonrisa a su papá. Normalmente en los calendarios, el 19 de marzo está señalado como el Día del Padre porque es el día en que se celebra a San José, el padre adoptivo de Jesús. Y como iglesia nosotros celebramos con él, pero en muchos países se ha ido distribuyendo en diferentes lugares. En Estados Unidos realmente tuvo lugar el 19 de junio del 1909 en Estados Unidos, cuando una mujer quiso rendir homenaje a su papá. Escuchen bien, les estoy dando datos históricos para que sepan por qué celebramos el Día de los Padres en junio. Normalmente alrededor del mundo, sobre todo en los países católicos, como en Italia y en México, se celebra el 19 de marzo, el Día de San José. Pero aquí en Estados Unidos se celebra en ese fin de semana, tercer fin de semana de junio. Realmente tuvo lugar el 19 de junio del 1909 aquí en Estados Unidos, cuando una mujer quiso rendir homenaje a su padre. ¿Cómo se llamaba esta mujer? Sonora Smart Dodd. D-O-D-D. Sonora Smart Dodd. Quiso agradecer públicamente el trabajo de su padre, que siendo viudo y sin ningún tipo de ayuda externa, se hizo cargo de Sonora y sus hermanos. Por ello, la mujer propuso el 19 de junio como fecha señalada para celebrar el Día del Padre. Sin embargo, no fue hasta 1924 cuando se estableció como Día Nacional del Padre en los Estados Unidos. En la mayoría del continente americano, esta festividad se celebra el tercer domingo de junio, a diferencia de los países de origen católico como España, que celebra el 19 de marzo, coincidiendo con la festividad de San José. Dice Miriam Cordero Cookie, dice que en Guatemala el Día del Padre fue ayer, el 17 de junio. Se celebra, y obviamente se celebró por su papá, Luis Alberto Cordero Herrera, que estuvimos pidiendo hace poco por su salud. Así que pues claro, obviamente pues en muchos países se celebra en diferentes épocas. Saludos para usted, tía, también, tía Digna, está conectada. Dios me la bendiga y me la proteja. Así que por muchos este sentido de celebrar es importante. Para disfrutar el Día del Padre solo tienes que hacer una cosa. Explica este diario, el diario El Español, que habla sobre la celebración. Aprovechar el tiempo con tus hijos. Hay miles de planes que puedes organizar con tu familia para disfrutar de este día, el Día del Padre, pero puedes aprovechar para escaparte con tu familia al campo o a alguna ciudad cercana, reservar un restaurante, comer platos apetitosos o organizar una comida o cena en casa. Y así
aprovechar esta oportunidad para reunir a toda la familia. Hoy en día que estamos viviendo esta situación tan desastrosa del coronavirus, muchos de ustedes dirán, pero ¿cómo podemos celebrar? ¿Cómo podemos salir a un restaurante? ¿Cómo podemos...? Pues no tenemos que pensar en cosas exuberantes, no debemos de exagerarnos en qué debemos de hacer, o el regalo perfecto, o cómo puedo celebrar el Día del Padre, con el cariño y el compartir, con el regalo de saber que están juntos como familia, es importante. Una de las cosas que nos trajo el coronavirus, la situación que pasamos y que vivimos aquí con el coronavirus y que está pasando en muchos de sus países, es que permitió que las familias se acercaran, se unieran. Y fíjense qué importante es esa unificación de las familias, porque a pesar de que estábamos encerrados, hubo mucho diálogo. Y a veces eso es importante, que las familias hablen, que los papás y mamás hablen con sus hijos. Una de las maneras más importantes para que ellos aprendan los valores de la vida es que usted les hable a ellos, no que les dé todo lo que ellos piden. Qué tristeza es que cuando usted esté criando a su hijo y ellos crezcan, ellos no sepan el valor de lo que es las cosas que ustedes han hecho y los sacrificios. Es importante que ellos sepan que las cosas que ellos tienen cuestan, tienen un valor, y que para poder lograr eso se tuvo que esforzar, que como me decía mi papá, mi papá me decía que el dinero no nace de un palo, los chavos no salen en las matas, a los chavos hay que ganárselo con esfuerzo y con sacrificio. Y yo creo que es algo que tiene mucha razón. Les cuento una historia. Recuerdo que yo creo que tenía 13 años. Tenía 13 años y yo quería un radio Sony que tenía, imagínense ustedes el tiempo que ha pasado, un CD, ¿ok? Tenía para colocar un solo CD. Y en aquel tiempo los radios Sony eran los mejor que había en el planeta. Era el que mejor sonido tenía, el que mejor radio. A mí siempre me ha gustado la música. Ahora tenemos a Alexa donde quiera y tenemos los boombox, o tenemos los Bluetooth, o tenemos todas las cosas. Y ahora podemos escuchar música en nuestro carro, en donde sea, pero yo estoy hablándoles a ustedes del año... Yo entré al seminario en el 4 de septiembre de 1994. Esa fue cuando vi la primera vez que yo vi a mi papá llorar. Y fue cuando me colocó mi sotana. Estábamos en Arecibo, en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen en el Coto. Lo recuerdo bien. Todo estos son detallitos que la recuerdo con mucha emoción. 4 de septiembre de 1994, en la parroquia Nuestra Señora del Coto, en Arecibo. Nos estaban colocando nuestra sotana para ser aceptados en el seminario. Y le pidieron a mi mamá y a mi papá, y la mamá y los papás de todos los que estábamos ahí, que nos colocaran la sotana para ser aceptados en el seminario. Y mientras me colocaba la sotana, mi papá estaba llorando. Pero él no quería que yo lo viera. Mientras me la estaba poniendo y mami me estaba ayudando, él se secaba las lágrimas. Y yo me di cuenta, porque uno puede ver hacia el otro lado. Eso no quiere decir que la tela era muy gruesa. Tú podías ver que mi papá estaba haciendo así, limpiándose las lágrimas y colocándome la sotana. Cosa que pues para ellos no fue fácil dejarme ir. Yo tenía 15 años y estaba recién fresquecito entrando al seminario. Y recuerdo que esa fue probablemente el inicio de la vida de formación que tuve en el sacerdocio. Y lo vi llorar a mi papá y estar ahí conmigo. Y a veces uno tiene que pensar en cositas que nos ayuden a unificarnos, a dar gracias a Dios. No tenemos que buscar el regalo perfecto, sino ser hijo y agradecer, dar gracias.
Y cuando yo tenía ese radio, vuelvo otra vez a la historia de radio, yo le dije a mi papá, ya yo estaba en el seminario, no tenía dinero. Entonces mi papá me dijo, yo te voy a dar el dinero. Me dice, para que te compres el radio. Pero tú tienes que trabajarlo. Así que cuando tú tengas los fines de semana que tú vengas aquí, tú vas a cortar la grama y vas a limpiar el patio y vas a limpiar las hojas y vas a estar pendiente a todo. ¿Tú quieres el radio? Me dice, tú trabájalo. Así mismo hizo con mi primera computadora, que yo tuve una Compaq. ¿Se acuerdan de las Compaq? Las Compaq, esas eran las primeras que salieron. Yo tenía una Compaq así, achichonada, así gigantesca. Ahora que las computadoras son tan chiquitas, grandísimas. Y esa era mi computadora. También me dijo, ¿tú quieres tu computadora? Tú tienes que trabajarla. Pues no tienes el dinero, pero... Y así fue. Todo... Mi papá me enseñó la responsabilidad de que lo que tú tienes es un esfuerzo. Tienes que trabajarlo. Y yo creo que eso es importante, que usted se lo enseñe a sus hijos. Que no todo lo que ellos tienen lo pueden ganar sin ningún esfuerzo. Hay que enseñarle a sus hijos a que tengan responsabilidad y sepan que las cosas cuestan. Amén. ¿Quién me dice un amén? No podemos darle todo sin esperar nada, que ellos no sepan el valor del dinero. Sin que ellos sepan el valor de lo que es un esfuerzo. Yo admiro también y me da mucha alegría por mi sobrino. Mi sobrino Joshua. Mi sobrino todos. Mi sobrina Yalisa, mi sobrino Joshua, mi sobrina Yajaira. Todos ellos, sobrinos míos, ellos aprendieron a que para poder tener sus cosas tienen que trabajar. Y son muy responsables. Igual que mi sobrina Teresa y mi sobrino Danny. Ahora pues ya ellos son mayores de edad, pero ellos saben lo que son la responsabilidad y que todo lo que tienen y quieren tienen que esforzarse para poder tenerlo. Gracias a Dios que nosotros recibimos esa enseñanza de mi papá, y esa enseñanza que recibimos de mi papá se la estamos dando a los niños a los que están creciendo y están aprendiendo a ser responsables. En el caso de los niños pequeños, se puede aprovechar para jugar un juego en familia, cualquier juego de mesa, todo lo que sea compartir momentos con tus hijos es fundamental. Si la idea es celebrar esta festividad fuera de casa, que hoy en día pues ya saben que con lo que está pasando hay mucha gente que tiene mucho miedo, pueden ir al parque a ver un partido de fútbol, a hacer un barbecue afuera en tu casa. Se puede hacer todo. Cada país tiene sus costumbres y festividades propias que no tienen por qué adaptarse al resto del mundo. Por esta misma razón, la celebración del Día del Padre puede ser muy diferente dependiendo el lugar en el que estés y la fecha. Por ejemplo, aquí dice este artículo, en Rusia, este día se celebra el 23 de febrero y también se le conoce como el Día del Defensor de la Patria, en honor a los soldados que eran padres y participaron en la Segunda Guerra Mundial. Por otro lado, en Alemania, aparte de la celebración del Día del Padre que tiene lugar 40 días después de acabar la Pascua, existe otra celebración parecida conocida como Herrentag. Así se dice, Herrentag, en la que los asistentes transportan un carro con cerveza y embutidos para subirlos a la cima de un monte y degustarlos ahí mismo. Miren eso, un carro con cerveza y embutidos. ¿Sabes lo que son embutidos? Como embutidos son como salchichas, hot dogs, chorizos, esas cosas así. Lo suben a la cima de un monte y lo degustan ahí mismo con la cerveza. Esa celebración no está tan mal. Ay. Bueno, pero tienen que ir a Alemania para que celebren el Herrentag, que es la celebración de los padres. Les repito, Herrentag, así se llama. Así que si vamos a Alemania, tenemos que ir
A ver, ¿cuándo es que dice? Alemania se celebra 40 días después de acabar la Pascua. Así que si la Pascua es en abril, 40 días después, pues más o menos, abril, mayo más o menos. Pero no está mala la idea. En Corea del Sur, South Korea, Corea del Sur, el Día del Padre se celebra el 8 de marzo. ¿Y qué es lo común? Es regalar un clavel. Miren, le regalan un clavel. Acá nosotros le damos el clavel a las mamás. Pero en South Korea, en Corea del Sur se lo dan a los papás. Wow. Y en Italia, miren con lo que hacen en Italia. Nunca falta en la mesa de este día el postre, el Zipoli di San Giuseppe. El Zipoli, así que se dice. Zipoli de San Giuseppe. El Zipoli, así es, Zipoli, ¿verdad? Zipoli de San Giuseppe, que es un buñuelo relleno de crema. Ay, sí, yo sé ya lo que son los... Ya yo sé lo que son los Zipoli. Eso es riquísimo. Buñuelo relleno de crema, pastelera y frutas en almíbar, que además puede recubrir con azúcar glaciada. Ay, ya se me hizo baba. Uy. Ellos celebran el 8... el mes, durante un mes todo, nunca falta en la mesa ese día, pero ellos también celebran el 8 de marzo también, cerca de la festividad de San José. Así que imagínense ustedes eso. Eso del Zipoli se ve muy rico. Wow, y son riquísimos, claro que sí. Pero imagínense ustedes, cada país tiene su celebración. Yo no sé cómo hacen en sus países. Yo no sé si en Guatemala tienen algo especial, si hacen algo especial. La realidad es que en mi país el Día de los Padres es más un día de familia. La mayoría de ellos están en familia, comparten con sus hijos, hacen una buena comida y pues comen bien. Sí, yo tengo un sweet tooth, eso es así. Quisiera decir que no, pero sí. ¿Para qué te digo que no? Sí. Es que los Zipoli son riquísimos, ya yo los he probado y son, wow. Y los he probado cuando he estado allá en Italia visitando, es riquísimo, así que bueno, ¿para qué le voy a decir que no? Así que la celebración es en mayo, así que mayo 2022 vamos a estar en Alemania celebrando el Día de los Padres, el Hagentag. Así que vamos a tener que celebrar a los papás en mayo del 2022. Eso es así. El Papa Francisco dio un mensaje sobre la importancia de la presencia del papá en la familia del padre. Y esto lo dijo el 4 de febrero del 2015, justo exactamente después de que él se hizo papa, porque ustedes saben que más o menos para esa época es que él se estableció como papa luego de Benedicto XVI. Así que el aspecto positivo y decisivo de la figura del papá fue el tema elegido por el Papa Francisco para la catequesis de la audiencia general el miércoles 4 de febrero del 2015. Y esto lo dijo en la aula Pablo VI. ¿Qué dijo el Papa Francisco? Y abro la cita. Dijo así: cada familia necesita un padre, y me gustaría hablar de su papel partiendo de algunas frases que se encuentran en el libro de los Proverbios, palabras que un padre dirige a su hijo, y dice así: hijo mío, si tu corazón es sabio, también el mío se llenará de alegría. Exultaré dentro de ti, de mí, cuando tus labios hablen con rectitud. No se podrían expresar mejor el orgullo y la emoción de un padre que reconoce haber transmitido a su hijo lo que realmente importa en la vida, un corazón sabio. Afirmó el Papa explicando que la frase del libro de Proverbios es como si el papá dijese: esto es lo que quería dejarte para que se convirtiera en algo tuyo, la capacidad de sentir y actuar, de hablar y juzgar con sabiduría y rectitud. Y para que tú pudieras ser así, te he enseñado cosas que no sabías y he corregido los errores que no veías.
Yo en primer lugar tuve que poner a prueba la sabiduría del corazón y vigilar los excesos del sentimiento y el resentimiento para soportar el peso de los malentendidos inevitables y encontrar las palabras adecuadas para hacerme entender. Un padre, exclama el Papa Francisco, sabe cuánto cuesta transmitir este legado, cuánta proximidad, cuánta dulzura, cuánta firmeza, pero qué consuelo y qué recompensa recibe cuando los hijos rinden honor a su herencia. Es una alegría que compensa todas las fatigas, supera cualquier malentendido y cura todas las heridas. Una de las cosas que les quiero dejar saber a ustedes y que deben de entender es que los papás no son perfectos. Eso es algo que yo entendí desde hace mucho tiempo. Cuando mi papá a mí me decía no juegues de manos y me regañaba fuerte, él me daba fuerte porque él decía no juegues de manos porque el juego de manos es juego de villanos, me decía. Yo me he dado cuenta que con el tiempo mi papá tenía mucha razón. El juego de manos siempre lleva a la violencia y tú empiezas dándote golpes y terminas a los puños y llega un momento en que se pasa esa línea entre lo que es un juego y lo que es una amenaza. Y me he dado cuenta con gente que empieza jugando de mano y terminan cayéndose a las galletas y se termina toda la paz. Sé que mi papá me enseñó eso. El juego de mano es juego de villanos. También me enseñó a que uno siempre tiene que llegar temprano a las citas o a las actividades que uno tiene. No importa si la otra gente llega tarde, no importa si los demás son irresponsables, tú eres responsable y llega temprano. Que los demás lleguen tarde, ese es su problema, pero tú aprendes a llegar temprano. Y yo no olvido, para nosotros era, para llegar a la iglesia, nosotros teníamos que irnos de 40 a 45 minutos antes de que empezara la misa. Nosotros no nos íbamos 5 minutos antes o 10 minutos antes de que empezara la misa. Nosotros nos enseñaron a ir con tiempo, sin prisa, para que lleguemos bien. Si teníamos una cita médica, mi papá siempre salía 1 hora antes o 45 minutos antes. Hoy en día tú te puedes dar el lujo, porque ahora tienes ¿cómo que se llama la cosa esa que ponen en el teléfono? El Waze. Ahora tú tienes el Waze y el Waze te dice más o menos cuánto tiempo tú llegas. Entonces tú más o menos fluctúas e inclusive hasta te avisa, sal ahora si quieres llegar a tiempo, ¿verdad? Pero a mí no me gusta mucho confiarme en una maquinita, porque a veces te dicen bien cómo llegar y a veces no. Por eso siempre confío y me gusta irme temprano. Recuerdo, y esto es un detalle que lo comparto con ustedes, mi primer viaje a Tierra Santa. Recuerdo en Tierra Santa, mi primer viaje, eso fue para el 2014, 2013 o 2014. Ahí que está Cookie, se acuerda más o menos. En mi primer viaje a Tierra Santa, estaba tan emocionado y lo he hecho paulatinamente, se ha hecho siempre, y ya llevo hecho ya 4 viajes, 4 peregrinaciones que he hecho a diferentes lugares, y siempre que voy a peregrinaciones me voy, ustedes saben qué, mire, el vuelo puede salir a las 3 de la tarde, a las 4 de la tarde, a las 5 de la tarde, y yo me voy con el grupo a las 8 de la mañana. ¿Oyeron? A las 8 de la mañana. Yo siempre les digo, en el 2013, gracias Cookie, en el 2013 viajamos a Tierra Santa, fuimos a Tierra Santa y a Roma, y yo me fui a las 8 de la mañana con un bus lleno, con 47 peregrinos, nos fuimos a Tierra Santa y estuvimos todo el día en el aeropuerto, pero nadie se aburrió, todo el mundo estaba contento, llegamos temprano, y si había alguna situación, algún percance, se resolvía al momento.
Solamente una anécdota. En el segundo viaje que dimos, que fue a España, a Portugal, España y Francia, llegamos al aeropuerto y la persona cuando fue al counter, era tempranito, el vuelo salía como a las 6 de la tarde y nosotros habíamos llegado como a las 9 de la mañana. Cuando fuimos al counter, la señora tuvo problemas con su pasaporte, con el pasaporte que ella tenía, porque la visa que le dieron de España no se la dieron para ese día, entonces su visa expiraba el mismo día que ella entró al aeropuerto. ¿Qué quiere decir? Que si yo hubiera llegado a España, se hubiera atrasado todo. Dio el tiempo para que ella saliera a la embajada española, que estaba en Manhattan, la enviamos en un taxi. Ella llegó a la embajada, hizo el papeleo, firmó. Si hubiera llegado unos minutitos antes, hubiera podido ir con nosotros. Yo creo que ni le dejaron esa oportunidad, quizás fue de mala fe, yo digo quizás, porque ella pudo haber ido en el vuelo con nosotros. Pero le dio tiempo para ir a arreglar, volver y llegar un poquito más tarde, pero llegó a España, a Portugal, llegó a Portugal un poquito más tarde, pero llegó y estuvo con nosotros. Para mí es bien importante siempre llegar temprano. Lo aprendí de mi papá y lo sigo aprendiendo y lo mantengo. Aunque me critiquen y me digan lo que sea, ¿por qué te vas tan temprano? Que yo no sé qué. No, hay que llegar temprano. Claro que sí. Eso es así, Susi. Ay, Susi, ¿tú te acuerdas lo que pasó por llegar tarde a la misa, por estar corriendo? Tú sabes lo que pasó. Ay, Susi, que tuviste ese percance que lamentablemente hay que llegar temprano, Susi. Hay que llegar temprano a la misa. Importante, todo el mundo debe ser puntual. Claro que sí. Así que yo creo que es importante que recordemos lo que hemos aprendido. Muchos de ustedes probablemente tienen enseñanzas de sus papás. ¿Cuántos de ustedes no recuerdan algo que le habrá dicho a su papá que se les quedó aquí en el corazón? Para ser un buen padre, lo primero es estar presente, estar cerca de la esposa. Escuchen bien, estar cerca de la esposa para compartir todo: alegrías, tristezas, esperanzas, esfuerzos. Y estar cerca de los hijos mientras crecen, cuando juegan, cuando se esfuerzan, cuando están alegres, cuando están angustiados, cuando se expresan, cuando callan, cuando se atreven, cuando tienen miedo, cuando dan un paso en falso, cuando encuentran su camino. El papá tiene que estar presente. Padre presente siempre, pero decir presente no es lo mismo que decir controlador, dice el Papa Francisco. Porque los padres controladores anulan a sus hijos y no los dejan crecer. Este es el Papa diciendo. Hay que estar presente, pero tener cuidado con ser controladores, porque entonces nos apegamos demasiado y no les dejamos que sean libres. El Evangelio nos habla del ejemplo del Padre que está en el cielo. El único, dice Jesús, que puede ser llamado verdaderamente Padre bueno. Todos, recordó Francisco, el Papa, conocen la extraordinaria parábola del Hijo Pródigo, más bien del Padre Misericordioso, que se encuentra en el Evangelio de San Lucas. Cuánta dignidad y cuánta ternura hay en la espera del Padre que está en la puerta esperando el regreso de su Hijo. Los padres deben ser pacientes. Escuchen bien. Los papás deben ser pacientes. Mire qué difícil es esa palabra, paciencia. Qué difícil es vivir la paciencia. Tantas veces no se puede hacer nada más que esperar, rezar y esperar con paciencia, dulzura, magnanimidad y misericordia, como hizo el Padre en el Hijo Pródigo. El Padre en el Hijo Pródigo no fue controlador. El Padre en el Hijo Pródigo, imagínense ustedes, yo lo he dicho antes, pero esta parábola es bien fuerte para hablar, que tú estando vivo y que tu hijo te diga, dame el dinero de mi herencia, cuando todavía tú ni te has muerto. ¿Cuánta paciencia no tuvo ese papá para decir a su hijo, muy bien, ok, toma tu parte de la herencia, estoy vivo todavía, me estás deseando la muerte, pero aún así yo te amo, toma el dinero y vete? Y se fue
Y hizo y deshizo ese muchacho, y cuando volvió el papá lo recibió con misericordia. Lo juzgó probablemente, pero no en el momento. Eso es lo que tienen que entender. Tampoco piensen que la parábola del hijo pródigo, el papá en algún momento no se tuvo que haber sentado y haber hablado con él, porque se tuvo que haber sentado para hablar con su hijo y decirle: dime, ¿qué pasó? ¿Por qué volviste? Y recuerden, si ustedes revisan la parábola del hijo pródigo, la parábola del hijo pródigo nos habla excesivamente de lo que ocurre en ese sentido, como un papá no juzga al momento, sino que le abre los brazos para que el hijo vuelva otra vez a redil. Un buen padre sabe esperar, sabe perdonar desde el fondo de su corazón. Ciertamente también sabe corregir con firmeza. Y el padre que sabe cómo corregir sin humillar es el mismo que sabe proteger sin ahorrar esfuerzos. El día que mi papá me corrigió porque yo me robé de su bolsillo $40, ¿oyeron? Yo tenía unos 12 años, 12 o 13 años, y yo, por eso fue tan difícil para él ayudarme con el radio, porque más o menos tenía yo 13 o 14 años cuando le pedí el radio, y había pasado la experiencia de robar, y él me corrigió. Yo le saqué de su bolsillo $40 por un relojito que había que controlar, que no podía jugar con él, de esos relojitos que tenían juegos. Y me lo robaron de mi bulto, me robaron 20, después me robaron $20 más, y ese dinero nunca apareció. Entonces yo, para reponer, le saqué del bolsillo de mi papá y fui a reponer. Mi papá se dio cuenta porque él contaba siempre, antes de irse a la cama, él chequeaba cuánto dinero había y cuánto. No es que desconfiara, pero así era mi papá, no puedo decir nada, yo no sé. Y él se dio cuenta que le faltaban $40. Y me dio 4 correazos. Por cada $10 me dio un correazo con una correa así de ancha, así. Y nunca me olvido. Nunca más volví a tocar un peso. Nunca más volví a hacer nada. ¿Por qué? Aprendí a ser responsable. No estoy, obviamente la violencia no es nada parecido, pero uno enseñarle y corregir a sus hijos a tiempo. Hoy en día tú le puedes quitar el wifi, o le quitas el teléfono, o le quitas el PlayStation, y los dejas encerrados en un cuarto, y ahí aprenden. A mí, pues, en el tiempo en que todavía se podía dar sus correazos, me los dieron bien dados, y yo aprendí a no robar, y nunca más robé. Nunca más robé. Todavía hoy en día yo veo todavía a mi papá detrás de mí diciéndome no. Imagínense. Por muchos años yo he trabajado con niños, padres ausentes. La mayoría sufren mucho y viven con un vacío en sus vidas. Eso es así. Y ese vacío es bien triste, porque los niños sufren eso. ¿Qué $40 más doloroso? Claro. Y fueron bien dolorosos. Todavía hoy no me olvido. Y mi papá yo lo respetaba mucho, pero aprendí a ser una persona que nunca se atrevió a coger nada que no le pertenecía. Lo aprendí ese día. Y todavía hoy en día lo repito. Si hay alguien que puede explicar hasta el fondo la oración del Padre Nuestro que nos enseñó Jesús, es solo el que vive en la primera persona la paternidad. Si la gracia que viene del Padre que está en los cielos, los padres pierden el valor y dejan el campo. Pero los hijos necesitan encontrar un padre que los espera cuando regresan de sus fracasos. Harán de todo para no admitirlo, para no demostrarlo, pero lo necesitan. Y no encontrarlo abre en ellos heridas difíciles de sanar, como estaba diciéndome Susi Lafite, que estaba diciendo que ella trabaja por muchos años con niños y jóvenes de padres ausentes, y que la mayoría sufre mucho y vive con un vacío. Cuando ellos harán de todo para demostrar, si no encuentran esa mano de ese papá, sus heridas nunca sanan. Y yo que atiendo muchas personas que vienen a la oficina, bueno, que venían, porque ya hoy en día con todo esto, pues imagínense. Pero es importante la figura paternal en una familia. La Iglesia, nuestra madre, concluye el Papa Francisco,
se compromete a apoyar con todas sus fuerzas la presencia buena y generosa de los padres en las familias, porque son para las nuevas generaciones custodios, mediadores insustituibles de la fe en la bondad, de la fe en la justicia y en la protección de Dios, como San José. Fin de las palabras del Papa Francisco. Mi experiencia personal. Dice Lucy que su papá era igual, contaba antes de acostarse y luego él cachaba de los pantalones los chavos, decía. Hoy en día, dice Chris, dice que hoy en día los hijos son los que le pegan a los papás. Yo lo he visto, Chris, lo he visto. Y me dejan sorprendidos. Sí, los hijos son los que le pegan a los papás. Y pues yo creo que es el miedo que tienen a muchos de ellos a la policía o a que los denuncien. El gobierno pues ha hecho muchas cosas que son lamentables y entonces le dan mucho poder a los niños y no hay manera de corregirlos. A mí me dieron mi corrección en el momento que lo necesitaba y hasta ahora lo sigo viviendo en mi vida como parte de mi corrección. A mí me corrigieron en el momento que lo tenían que hacer. Mi papá, y como estaba hablando con mami y hace poco, ellos no era que me pasaban golpeando todo el tiempo, no. Yo viví una infancia maravillosa. Yo viví una infancia bonita con amigos, la viví bonito, la viví en la iglesia. Crecí en una familia hermosa. Mis hermanas me aman y las amo porque estuvieron ahí. Tanto mi hermana Mari como mi hermana Rosita y mi hermano Daniel siempre estuvieron ahí. Y yo viví una infancia. Y cuando ese bate le cogía la bola, ¡puf!, la botaba. O sea, ahí todo el mundo decía que querían el bate. O sea, imagínense. Mi papá pues se las inventaba. Y lo recuerdo con mucho cariño. Recuerdo con mucho cariño a mi papá. Y lo llevo en el corazón. Y lo recuerdo también siempre que me siento en esa soledad, que quisiera hablar con él. Lo extraño mucho. Siempre se me aguan los ojos cuando pienso en mi papá. Pero en este Día de los Padres, aprovechen. No dejen que pase el tiempo. No dejen para mañana el que hoy le puedan decir a sus papás que los aman. No dejen rencores, no permitan que haya odio en sus corazones, no dejen que haya desilusión, sino llamen a sus papás o vayan a visitarlos y denle un abrazo y digan que lo aman, que les agradecen todo lo que han hecho. Yo quisiera tenerlo y no lo tengo y lo extraño. Así que para los que tengan a su papá, háganlo ahora. No esperen, porque uno nunca sabe cuándo. Mi papá fue un gran ser humano, un gran hombre. Y todavía en mi barrio, en Vega Alta, el barrio Maricao de Vega Alta, lo recuerdan como el gran Don Tomás. Así que para ti, papi, mi gran Don Tomás, gracias. Gracias por todo, papá. Que Dios te bendiga. Felicidades a todos los papás. Que Dios les cuide. Gracias a ustedes. Y que Dios les permita que este fin de semana sea un fin de semana muy maravilloso para que celebren con sus seres queridos y con sus papás. No esperen. Denle mucho amor. Y denle todos los abrazos y todo el cariño que puedan a ellos. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Que Dios les proteja y feliz Día de los Padres para todos los papás del mundo entero. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias.
Creo en Dios, creo en Dios, como creo en la amistad y en el amor, como creo en el camino, en el hombre y su destino, más allá de todo creo en Dios, creo en Dios, creo en Dios, como creo en la lluvia y en el sol, como creo en la mañana, en el... Esta es María Evangelizadora Radio, el camino a tu santidad, porque es un pedacito de cielo en tu hogar.